Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos, repítalo. Id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo que muchos no leen después, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, hoy en el nombre de Cristo coloco este tema sobre apologética y evangelismo. Oro para que esta palabra motive a mis hermanos a evangelizar, a ganar las almas y a defender la fe, a hacer una obra completa de formación y de enseñanza. Dejo este estudio en tus manos y espero que esto motive a todos los que están aquí, a los que me ven en sus hogares, a llevar ese evangelio de salvación a tantas almas que hoy se están perdiendo por culpa de la iglesia, por la pereza de la iglesia, por la indiferencia de la iglesia. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que dice: amén. Bueno, amados, el tema que nos va a ocupar, voy a tardar 2 semanas porque el tema es largo para cerrar el seminario de evangelismo. Es el tema de la apologética y el evangelismo. Sé que muchos ignoran lo que significa la apologética o han oído algo vago acerca de ella. La palabra apologética, esto como primer punto para que les entiendan qué es. Hablemos de la definición. ¿Qué es apologética? La palabra apologética proviene del griego apología, que significa defensa legal. Eso significa apologética. Defender algo. Viene del griego apología, significa defender algo legalmente. Eso significa apologética. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Pues tiene que ver mucho, porque el cristianismo está abocado a una serie de ataques que el enemigo está infiltrando desde el mismo nacimiento de la iglesia. Satanás ha infiltrado la iglesia con falsas doctrinas. Tan pronto nace la iglesia, el diablo empezó a trabajar para dañar la iglesia. Ustedes recordarán al apóstol Pablo cómo los judaizantes trataban de destruir la obra que él hacía. Pablo iba a una ciudad, fundaba una iglesia, colocaba ancianos y se iba. Detrás de él llegaban los judíos y le enseñaban a la gente que podían ser cristianos, pero que para poder ser cristianos necesitaban guardar la ley judía, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar todos los ritos de la ley. Obviamente esto es falso.
porque Cristo nos ha hecho libres, dice la palabra. Este fue el primer ataque que la iglesia cristiana sufrió, que el cristianismo sufrió. Tan pronto fue fundado, el diablo trató de meter el legalismo dentro de la iglesia. Es decir, puedo creer en Cristo, pero tengo que guardar la ley, me tengo que circuncidar y tengo que cumplir todos los ritos de la ley. Diga, mentira. Así que Pablo, al ver estos ataques, empezó a escribir los libros que hoy tenemos como las cartas pastorales. Todos esos problemas que se movían en la iglesia, Pablo los refutaba, Juan los refutaba, Pedro los refutaba, y ahí nacieron lo que hoy llamamos como cartas pastorales. ¿Cuáles son? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. Todas estas cartas nacieron debido a tanto ataque que la iglesia sufrió desde el primer momento. Ahora yo le pregunto a los santos, ¿creen ustedes que el ataque a la iglesia por parte de Satanás ha parado? No. Hoy el diablo sigue introduciendo falsas doctrinas. Entonces, ¿qué significa la palabra apologética? Que ya le dije, viene del griego apología, que significa una defensa legal. ¿Qué significa la apologética desde el punto de vista cristiano? Diga, es un arma. Dígalo, es un arma que Dios me ha dado para que yo pueda defender la fe cristiana. ¿Dónde están los soldados de Cristo? Un soldado de Cristo, ¿qué debe hacer? Defender el reino. Si ustedes leen los libros de historia, cuando las bandas armadas iban a invadir a Israel, ¿qué era lo primero que salía? El ejército se ponía en la defensa con sus escudos y espadas para defender su ciudad, su país. Pero aquí tenemos una cantidad de cristianos, perdóneme si empiezo a molestar, pero esa es mi forma de predicar, molestar la vida. Una cantidad de cristianos que viene el enemigo y están en las trincheras. Dígalo. Usted lo dijo, yo no lo dije. ¿Por qué me leyó la mente? Están en la trinchera durmiendo, con el casco a un lado, con el fusil al otro lado. Las balas las tiene metidas en la oreja para que no le hagan ruido. Son los cristianos de ahora. Y el enemigo entra en la iglesia y hace lo que se le da la gana, porque la iglesia anda durmiendo. Pero cuando uno pregunta, ¿dónde está el ejército de Dios? Amén, aleluya. Dormidos. ¿Qué es apologética? Diga, es un arma que Dios le da al creyente para que aprenda a defender la fe. Es triste y vergonzoso que llegue a la casa de un cristiano, un testigo de Jehová, y no sepa qué decirle. Es triste que muchos cristianos se van a predicar a la calle, a un Hare Krishna, y después volvemos a ver al cristiano con una colita vendiendo incienso y tocando campanitas. Terminó convertido al Hare Krishna porque no conoce la palabra, porque no sabe cómo defender su fe. Hay una historia que sucedió y es real, de una joven. Yo mismo doy testimonio porque conocí a la joven, que se fue a predicar hace muchos años. Le hablo de unos 25 o 30 años atrás. Se fue a predicar a la calle 60 en el Lourdes, no sé si sabe, en Chapinero. En esa época, 30 años atrás, cuando uno pasaba por allá, uno salía todo bien, ¿no? Todo bien, porque eran una cantidad de trapitos en el piso y encima un poco de
cositas y areticos y una cantidad de vainas y tipos con el pelo larguísimo vendiéndolas y así todo. ¿Sí me entiende? Usted me entiende, ¿no? Y entonces uno pasaba y qué quiere y todo era así, todo lo vendían en una telita. Y esta chica se fue a evangelizar a un señor, a un tipo de eso. Se le advirtió: usted no está capacitada para ir a abordar a esta gente porque le falta conocimiento, no tiene palabra, peligroso. Pero la peladita dijo: no, yo voy a ganar a esta gente. ¿Sabe qué pasó con esta niña? Esta niña después uno pasaba y la veía en la 60 consumiendo marihuana y vendiendo con el mismo tipo que fue a evangelizar. ¿Qué fue lo que le pasó a esa muchacha? ¿Qué le faltaba? Alguien dígame, ¿qué le faltaba? Sí, pero ¿qué le faltaba? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué le faltaba? Le faltaba apologética. No conocía la palabra, no sabía cómo defender su fe. Eso fue lamentable. Después ya la vimos embarazada y el resto es historia. Pero esto sucedió por falta de conocimiento. Así que la apologética, diga la apologética, debe ir de la mano del evangelismo. Evangelismo y apologética son dos palabras distintas, son dos cosas distintas, pero ambas se complementan. Usted no puede ser un evangelista si usted no domina la apologética. Y si usted no domina la apologética, jamás ganará un alma. Puede que lo ganen a usted, puede que el que sea evangelizado sea usted, no sé si me entiende. Así que préstele mucha atención a este tema. La apologética, lea, es la herramienta que le permite al creyente defender su fe contra las falsas doctrinas que hoy proliferan en el mundo. Estamos plagados de falsas doctrinas. Doctrinas que han entrado en las iglesias terriblemente y en el mundo. ¿Cuánta gente hoy mezcla el cristianismo con el evolucionismo? Entonces uno habla con un cristiano: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y entonces ¿usted por qué está hablando aquí de Darwin? Charles Darwin. ¿Por qué está defendiendo la teoría de la evolución? Porque es que Darwin está en lo cierto. Entonces usted no es cristiano, hermano. Usted no puede ser evolucionista y a la vez creacionista. O usted es evolucionista o es creacionista, pero usted no puede ser las dos, porque usted no puede creer que el hombre procede del mono y a la vez creer que Dios es el creador. Entonces estás confundido. Entonces tenemos cristianos que dicen ser cristianos, pero creen en el darwinismo y el evolucionismo. Pero son cristianos supuestamente. ¿Cuántas falsas doctrinas entran en las iglesias? Y los hermanos lo dan por hecho. ¿Cuántos creen? Por ejemplo, hablemos del cristianismo católico. ¿Los cristianos creen en un solo Dios? ¿Católicos? No. Si ellos creyeran en un solo Dios, no le estarían orando a María. No le estarían pidiendo que les haga el milagro María. No le dirían que es una diosa. Así que ya convirtieron el cristianismo en otra cosa. No podemos confundir el cristianismo con el politeísmo, porque una cosa es el monoteísmo, un Dios, y otra cosa muy diferente es el politeísmo, varios dioses. Otros creen en el panteísmo. Todo es Dios, hasta ellos son Dios. Terminan adorándose ellos mismos porque creen en ellos. El panteísmo son creencias aparte del cristianismo. Otros son teístas. Pero una persona que es teísta no necesariamente es cristiana. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo le predicó al rey Agripa, el rey Agripa y Festo, que estaba allí, y Berenice, que era su esposa, ¿eran teístas? Claro que sí, creían en Dios. Una persona teísta es una persona que cree en Dios. Pero le hago una pregunta: ¿se convirtieron al cristianismo? No. Así que una persona teísta puede ir al infierno.
Usted puede creer en Dios, usted puede ir y preguntarle, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Pero cree en Cristo? A ver, yo creo que Cristo, que Buda, que Mahoma, que todos son buenos y que todos nos pueden llevar al mismo cielo. Esto nos salva. El teísmo nos salva. Los hinduistas, ponga atención, los budistas, los rosacrucistas, los practicantes de cualquier religión que usted quiera en el mundo, como el hinduismo, todos ellos creen en un Dios o en varios dioses, son teístas, pero no son cristianos. Es que lo que salva no es ser teísta, lo que lo salva a usted es ser cristiano, porque la salvación no viene sino por Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene a mi Padre a menos que lo haga por mí. Entonces, ¿qué es lo que persigue la apologética? ¿Qué es la herramienta que Dios quiere para el cristiano? Que el cristiano sea capaz de defender su fe de un evolucionista, darwinista, panteísta, politeísta, ateo o cualquier persona, y lo pueda llevar al cristianismo. Que usted pueda presentarle su fe a un musulmán, a un hindú, a un chino, coreano o quien sea, y poderlo llevar a Cristo. Usted no lo podrá hacer a menos de que usted domine la, dígalo otra vez, apologética. Si usted no conoce la palabra, usted no servirá para esto. Y yo me temo que muchos creyentes en el mundo son meros asistentes a templos, pero no conocen la palabra, no saben defender su fe. Es más, ni siquiera se dan cuenta de los errores doctrinales que hay dentro de su iglesia. Porque si el pastor les dice que puso 10 piedras, 12 piedras de un río y que tienen que echar dinero ahí, ellos lo hacen. Como becerros llevados por una cuerda, no sé si recuerdan que a los becerros les ponen un anillo y se los llevan, así ellos pasan al frente y tiran plata, porque eso fue lo que les enseñó el pastor. ¿Por qué lo hace? Porque no conoce la Biblia, porque es lo que le enseñan y él todo lo cree, él todo se lo traga entero, porque no conoce, no lee la Biblia, le da pereza, le da jartera nomás leer la Biblia, le da sueño. La Biblia la lleva a la iglesia los domingos cuando la encuentra, pero no quiere leer la palabra. Le dice uno, hermano, necesitas hacer el discipulado. Es que no tengo tiempo y no tengo plata. No, es que es gratis. Sí, pero lo que pasa es que nada, hermano, es que no quiere, diga. Le da pereza estudiar, no quiere leer la palabra. Pero cuando llega el mundial de fútbol, eso llena todos esos álbumes, le pone los nombres, los monitos, hace crucigramas, quién va a ganar en el primer partido, hace todo ese proceso. A él no le da pereza, pero háblele de Dios, háblele de estudiar la palabra y le da sueño. Póngala a ver a la hermana novelas y va a ver que le ve todas las novelas, pero póngala a estudiar. Ay, no, qué pereza. Entonces, ¿son meros qué? Oidores, pero poco hacedores. Jamás llegarán a salvar un alma. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos son salvos. Ni siquiera ellos han logrado la salvación. Así que este tema de la apologética es muy importante. Miren, hermano, lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. La voy a leer, todos los pasajes que voy a leer los voy a leer de la traducción NTV. Así que si quiere, léalo conmigo en la pantalla. Oiga lo que Pablo le dice a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido, ¿qué te pido? Encarecidamente te lo suplico, te lo ruego. ¿Qué le ruega? Predica la palabra de Dios, hermano. Predícale a la gente. Mantente
Yo no oigo. Preparado. Así que diga, ¿es necesario estudiar? Sea o no el tiempo oportuno, corrige. ¿Con qué hay que corregir a la gente? Con la palabra. ¿Qué más hay que hacer? ¿Sobarles el hombro? No, hay que reprenderlos. ¿Con qué, iglesia? Con la palabra. Hay momentos donde hay que animarlos. Anima a tu gente, ¿cómo? Con paciencia. Esto sí que me ha costado a mí. Con paciencia. ¿Y con buena qué? Enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le suplica a Timoteo que haga esto? Porque va a llegar el tiempo, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Se van a cansar de oír la sana doctrina. No quieren oír, ya nomás con ese pastor Abraham, muy cansón, muy regañón, a toda hora con el cuento, que tengo que dejar a la mona y no voy a dejar la mona. Siga con la mona, no hay problema. Estoy cansado de tanta exhortación, dicen algunos. Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay gente que le fascina que le hablen bonito. Entonces dice, no, yo me voy de la iglesia, es que el pastor Abraham exhorta mucho. Yo quiero que me hablen bonito. Y agarra para otro lado. Ay, aquí sí. Bueno, gloria a Dios, encontró su sitio. Pero Pablo dice que va a llegar el tiempo que la gente se va a cansar de oír la verdad y va a querer que le digan cosas bonitas. Entonces van a los domingos a que le digan que todo está bien, a que le digan que está perfecto, a que le digan que está bien, que sea un borracho, que vea pornografía, que no hay problema, que no hay problema que tenga amante, que no hay problema con tal de que lleve platica. Con un pacto lo soluciona, hermano. Solo pacta y todo está bien. Lo que la gente quiere oír. Dice Pablo, versículo 4: rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿No le parece terrible esto? Pero tú, ¿dónde están los apologistas de esta iglesia? Pero tú, ¿qué debes hacer? Mantener la mente, ¿qué? Clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Te van a perseguir por decir la verdad? Sí, es posible que te echen de la casa. Es posible, como decía un hermano que está en la graduación del instituto con todo el testimonio, que por predicar la verdad la esposa lo echó y hoy está separado porque la esposa tan pronto supo que era cristiana se separó de él. Él lo contó, ¿no? Uno de nuestros estudiantes del instituto. Así que no temas, dice, ni tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Qué es todo lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Lo que le está diciendo es: sé un verdadero apologista. Predica la palabra, pero la palabra completa. Así que diga, el evangelista va de la mano con el apologista. Es la misma persona. Es una persona que gana las almas y defiende la fe. ¿Por qué lo hace? Porque conoce la palabra, porque sabe cómo enfrentar contra los que se oponen, sabe cómo defender la fe de la iglesia, sabe cómo no dejar contaminar las iglesias. Hay mucha gente que ve contaminada la iglesia y no se da cuenta. La razón, no entiende qué es la palabra. Cree que todo está bien cuando no lo está. Lee conmigo. El apologista, por ahora no hay ninguno, no me contestaron. El apologista ha sido llamado por Dios para ganar las almas perdidas y no perder su tiempo debatiendo sobre temas teológicos. Un apologista no es el que se agarra con otro y a debatir. Eso no es apología. Apología es cuando usted va a un alma perdida, la rescata de las garras de Satanás y la lleva a la salvación.
la libera. Eso hace el apologista. Pero no es el apologista el que se agarra con otro hermano a debatir quién sabe más Biblia. Eso no es apología. Eso es una discusión. Apología es cuando usted enfrenta a un budista. El budista le presenta su argumento y usted le presenta la verdad. Ahí usted está haciendo apología, está salvando a un alma, la está sacando de la esclavitud. ¿Alguien me está entendiendo? Apología es cuando usted coge a un musulmán y le habla de Cristo, y el musulmán le habla de Mahoma y usted le habla de Cristo y usted termina convenciéndolo. Usted es un verdadero apologista. Apologista es el que encuentra a un judío y le habla de Cristo, y el judío le habla de su judaísmo, y usted le habla con la palabra hasta que lo convence y lo convierte a Cristo. Ahí está actuando como un apologista. Pero cuando usted debate con otro, el cristiano, sobre temas teológicos, usted no está haciendo apología, usted está perdiendo el tiempo. ¿Alguien me entendió? Segundo, hablemos del llamado. El apologista ha sido llamado por Dios para derribar todo argumento humano que se levanta contra la fe. Eso hace un apologista. Deja el pensamiento, algunos están escribiendo. El apologista ha sido llamado por Dios para derribar todo argumento humano que se levanta contra la fe. Porque el diablo levanta cosas en las iglesias, mentiras, para confundir a la gente. Como lo que yo le estoy diciendo. El pastor trae 12 piedras del río Magdalena y las pone en el altar. ¿Lo hacen? Sí lo hacen. Yo mismo lo he visto con mis ojos. Es más, en una iglesia, no voy a decir en cuál, en Colombia, por criticar esto me bajaron del púlpito y me sacaron de la iglesia. Por decirle la verdad. Y ojalá me estén oyendo para que le digan, si es que todavía tienen esas piedras. Le dije, pastor, esto que usted tiene ahí va contra la palabra de Dios. Porque usted no puede traer 12 piedras y poner a la gente a echar plata en las piedras. Eso va en contra de Dios. Eso es una mentira. ¿Sabe qué me hicieron? Me apagaron el micrófono. Y yo empecé a predicar sin micrófono, a grito entero. Pues me bajaron del púlpito y me cerraron la puerta por decirle la verdad. Pero les dije la verdad y prediqué la verdad, y no me dio miedo predicar la verdad. Y hoy el pastor está picho de plata, tiene plata por donde quiera. El problema es, ¿será que la plata lo va a llevar al cielo? Yo no sé. Ojalá me esté escuchando, pastor, ¿usted sabe quién es? Si es que se le puede decir pastor, ¿no? El apologista ha sido llamado por Dios para derribar todo argumento humano que se levanta contra la fe. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Acuérdense que todos mis versículos son de la NTV. Mucha atención a lo que voy a leer. ¿Somos humanos? Sí, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Yo no fui a luchar allá con golpes, no. ¿Qué usamos, hermano? Las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué usamos esas armas? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos, mentiras de Satanás que entran a las iglesias y las dan por hecho. Así que mientras el pastor está predicando, ven, sella la palabra, y la gente sale corriendo con 200, 300 mil pesos y lo bota en las piedras. Según ellos, selló la palabra. Qué estupidez, ¿de dónde sacaron esto? Esto no tiene argumento bíblico, eso es una herejía. Pero muchos lo creen. ¿Por qué? Porque son argumentos humanos, porque son mentiras de Satanás que han infiltrado las iglesias. Hay otros que le dicen, cierra los ojos, concéntrate en algo, una casa, una muchacha, un carro, un joven, concéntrate.
Tu mente lo atrae. ¡Qué barbaridad! Eso no es bíblico. Es una mentira del diablo. A eso le llaman el poder de la fe. ¿Cuál poder de la fe, hermano? Sueña y te ganarás el mundo. Qué mentiroso el diablo. Eso es una mentira del Satanás. Usted no puede creer que la mente sea capaz de producir algo. Pero la gente lo cree. Y las iglesias están abarrotadas porque son las cosas que la gente le quiere oír. Otras mentiras de supuestos cristianos que para mí no lo son. Entonces, una mesa, llena ese vaso de agua, ponlo ahí. Empieza a orar por ese vaso de agua. Órale, imponle la mano, ora, pídele a Dios. Luego, después de todo ese rito, después de todo esto, tómate el vaso de agua. Está lleno del poder. ¡Qué barbaridad! Ya estás tomando el poder y la gente lo cree. ¿De dónde? Eso es fetichismo. Es atribuirle poder a una cosa. Es satánico, es diabólico. ¿Alguien me está entendiendo? Diga usamos. Proyecta el versículo. Las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? Alguien levante el arma poderosa de Dios. La tiene ahí. ¿Cuáles son las armas? La palabra. Usamos las armas poderosas de Dios. Oiga, no las del mundo. ¿Pero para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano, de las cosas que se inventan los hombres. Y para destruir argumentos falsos. ¿Qué más dice la palabra? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso sí es la palabra del Señor. Apologética. ¿Cómo puede una persona hacer apologética si no conoce la Biblia? No sabe ni dónde quedan los libros de la Biblia. Habla el libro de Deuteronomio, ¿y eso en dónde está? Y empiezan a buscar en la concordancia ¿Qué barbaridad? No sabe dónde está Deuteronomio. ¿Cómo puede hacer apologética alguien que no lee la Biblia? Entonces, por eso es que muchos cristianos no quieren orar, no quieren estudiar, no quieren hacer un discipulado, menos un instituto bíblico. Son los cristianos que llegan a la iglesia tarde, cuando el culto ya va en la mitad, cuando ya pasó la alabanza, con una pereza. Algunos llegan y en vez de entrar al templo se suben a la cafetería a ver si hay tinto. Increíble. Primero van y hacen chichi y después se lavan las manos a tomar tinto. Y ya cuando estemos terminando viene a la iglesia y dice: ya fui a la iglesia, soy un cristiano. No, usted no es un cristiano, usted es un remedo de cristiano, pero no es un cristiano. Usted no es cristiano, hermano. Cristiano verdadero es una persona que da frutos, es una persona que defiende su fe, es una persona que conoce la palabra, es un ganador de alma, es una evangelista que comparte el evangelio de Jesús. ¿Está bueno el tema? Segundo, el apologista. Estaban como 4, gloria a Dios. De algo sirvió este tema. Ha sido llamado a derribar toda mentira que el enemigo ha introducido en las iglesias. Hay que hacerlo, hermano. No le debe dar temor. Judas, libro de Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué dice Judas? ¿Alguien me puede acompañar? Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo,
ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles, no oigo, que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre al pueblo santo. ¿Cómo la ve? Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Quién escribió esta carta? Judas. ¿Judas cuál? ¿Iscariote? Judas, el medio hermano del Señor Jesús. ¿Cuál era el otro medio hermano? Santiago. Muy bien. Santiago y Judas fueron hijos de María, la madre de Jesús, medio hermanos de Jesús. Judas habla de ataques que estaba sufriendo la iglesia en el primer siglo. Se introdujeron en la iglesia donde Judas pastoreaba una cantidad de personas con falsas doctrinas. ¿Cuál era la falsa doctrina que profesaba este grupo? Este grupo tenía una creencia muy extraña, se la voy a enseñar rápidamente. Este grupo decía lo siguiente: que somos salvos por gracia, que Cristo murió en la cruz para salvarnos a todos y que al morir en la cruz fuimos salvos por su gracia, que Él nos salvó, nos liberó. Así que hoy somos libres, decía este grupo. Que como ya somos libres y Cristo ya murió por nosotros y tenemos ya el cielo ganado, entonces podemos vivir como queramos. Que no hay problema de echarnos una canita al aire, y yo sí que tengo yo. Que no hay problema. Que podemos vivir una vida inmoral, que no hay problema, que no hay que ser tan legalistas y exagerados como el pastor Abraham Peña. Que podemos de vez en cuando pues salir con otra chica, poder ir a tomarnos unos traguitos, pegarnos una bailadita, que eso no tiene nada de malo. Que tiene algo de malo ver de pronto una película pornográfica, es una recreación biológica. Que no hay problema, que al fin y al cabo Cristo ya murió por todos nosotros y que somos libres y que Cristo nos hizo libres. Esa era la doctrina de eso. Entonces Judas está atacando esta doctrina, diciéndole: ¡qué barbaridad! Es necesario que los verdaderos cristianos se levanten a defender la fe que Dios les encomendó. Que no se queden callados, que hagan algo. Lo que está diciendo Judas. Porque se les ha introducido en la iglesia una cantidad de herejes diciendo que pueden vivir vidas inmorales, porque para eso Cristo los hizo libres, que no hay necesidad de ser tan exagerado. Ahora yo le pregunto, ¿será que eso ha cambiado hoy? No. Hay hermanos que no le encuentran ningún problema a irse a una discoteca a bailar. Es que el pastor es exagerado, no hay necesidad, no hay problema, no le veo nada de raro. En la discoteca se levanta una vez, no hay problema, una sola, no hay problema. Y así viven la vida, pensando que eso está bien. Vienen a las iglesias y no tienen ningún reparo de vivir una vida inmoral con otros hermanos. Entonces se van dizque a orar a la casa de ella y terminan teniendo sexo y después orando y pidiéndole perdón a Dios. Y así se la pasan, pecando, viviendo en la iglesia, orando, pecando, etcétera y etcétera, pensando que eso está bien, cuando Dios dice que eso está terriblemente mal. Hay algunos que se atreven a estar en ministerios, cantando, tocando un instrumento, alabando y pecando sin problema. Piensan que eso está aprobado por Dios. Con el novio manoseándose, tocándose y haciendo de todo y pensando que eso está bien delante de Dios, que Dios así los acepte. Pero va a llegar el día en que Dios les va a decir que están totalmente equivocados. Cuando venga la mano pesada de Dios sobre ellos, se darán cuenta de que estaban equivocados, que a Dios se les sirve con santidad.
El apologista es una persona que ha sido llamada por Dios a defender su fe y a no dejar que la iglesia se prostituya. Cuando una persona de la iglesia sabe de alguien que está en ese pecado y lo oculta, está metido en graves problemas con Dios. En graves problemas con Dios. Tercero, el apologista será perseguido por predicar la verdad que Dios le ha encomendado. Hermano, predicar la verdad no es fácil. Y predicar la verdad tiene un costo. Por predicar la verdad me he ganado cualquier cantidad de enemigos que no quieren saber nada de mí. No me importa. Yo no estoy ganando amigos humanos. Yo estoy ganando el favor de Dios, que fue el que me mandó a predicar su palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Vamos a ver si hacer apología le trae problemas. La palabra me dice que sí. Dice, pero aún si sufren por hacerlo correcto, oiga que está hablando de sufrimiento, por hacer lo correcto, Dios va a ¿qué? A recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, de la salvación, obviamente, estén siempre preparados para dar una explicación, es decir, que sepan predicar lo que les están preguntando. Pero hágalo con humildad y respeto. Manténgase siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Esto hace un apologista. Predica la verdad, aún el mundo se le venga encima, aún la gente lo ataque, aún lo echen de la casa, aún lo miren mal en la iglesia. Me ha tocado a través de todos estos 30 y algo de años que llevo de pastor, de cristiano, perdón, y de ministro, porque desde muy joven estoy enseñando la palabra. Tener que enfrentar a personas a las que me ha tocado ir a decirles verdades, y no es fácil. Cuando Dios me ha ordenado, he tenido que ir y hacerlo. Y a veces me ha costado hasta lágrimas, pero he tenido que obedecer. Y eso hace a una persona que realmente ama a Cristo. Va y dice la verdad, le abre los ojos a la gente, así lo detesten, lo echen, le cierren la puerta, lo ataquen, lo critiquen, hablen de él, lo que sea. Tú estás llamado a hablar la verdad. Es tu tarea predicar la verdad. Cuarto, el apologista debe conocer la palabra de Dios para que pueda defender su fe cristiana. Hermano, si tú no conoces la palabra, ¿qué vas a defender si tú no conoces la palabra? Vamos a leerlo todos. Vamos. Diga, el apologista debe conocer la palabra de Dios para que pueda defender su fe cristiana. Leamos esta cita. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 9 al 11. Mucha atención a esta lectura. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Un apologista no duda de lo que está predicando, habla con autoridad porque está convencido de que lo que está enseñando es la verdad. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Eso hace un apologista. No divaga en lo que habla, habla con autoridad,
se para firme. La gente que lo está oyendo dice: wow, este hombre está hablando la verdad. No empieza así como con dudas, no, está parado en la palabra. Y con esa autoridad y firmeza está demostrando que aquellos que están enseñando herejías están equivocados. Pues hay muchos, siga leyendo, hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y, ojo, engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. Este era el problema de aquella época. ¿Qué hay que hacer con estos herejes que enseñan mentiras? No, yo no oigo nada. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad, y solo lo hacen por dinero. Vuelvo a repetir mi punto. El apologista debe conocer la palabra de Dios para que pueda defender la fe. Hoy en día estos versículos se viven a diario en muchas iglesias. Por amor al dinero la gente está siendo engañada. La gente está confundida, ciega. Todo lo que le dicen lo creen. Increíble. Yo a veces veo y digo: yo no puedo creer que esta gente crea esto. Y lo creen. ¿Pero por qué? ¿Por qué estas personas le creen a esta mujer si por todos lados destila brujería? Es que se le nota que es un demonio, pero la gente le cree. Hasta su misma presentación personal muestra que no es de Dios. Aquí no puedo concebir que una mujer tenga uñas de 5 centímetros de largo. Es diabólico, es miedoso, produce terror. Y la gente no adora a estas personas. Digo: ¿por qué no ven, Señor? Y todo lo que hablan son blasfemias contra Dios, herejías por montones. Y yo digo: ¿cómo pueden creer tanta blasfemia y tanto pecado y tanto engaño? Porque están ciegas, hermano. Están completamente confundidas. Sus mentes han sido embotadas a tal grado que no ven más allá de sus narices. Y le creen tanta basura, hasta hablar con billetes. Aló, sí. Que aquí se hagan los que dan 1 millón, y aquí los de 2 y aquí los de 500. ¿Qué? Y la gente es tan estúpida que hace la fila. Completamente ciegos, creyendo una cantidad de mentiras que se destila por todos lados a Satanás. Pero pocos se atreven a denunciar el pecado y abrirle los ojos a los ciegos. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo, porque quieren estar en el club, porque quieren ser amiguis, porque quieren que se les reconozca como pastores de paz, porque no tienen el valor y el coraje para predicar un evangelio verdadero, así el mundo se levante y nos ataque. Entonces tenemos que predicarles cosas bonitas para que nos amen. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿O estoy mintiendo? Porque este tipo de doctrina que predico yo no es una buena vitrina para ganar dinero. Entonces hay que predicar cosas que a la gente le gusten, para que traigan harta plata. ¿Por qué yo predico esto con tanta fuerza? Porque a mí no me importa su dinero. A mí me importa es salvar sus almas de las llamas del infierno. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. El apologista debe conocer la palabra de Dios para que pueda defender su fe. Un equipo de fútbol lo componen 3 líneas: los delanteros, el medio campo y ¿quiénes van atrás? La defensa.
Vamos a hacer una delantera impresionante. Tenemos ayúdeme, a este argentino, Messi. A ver, otro duro, Cristiano Rolando o no, Ronaldo. Y dígame otro, James Rodríguez o Falcao. Tremenda delantera. Wow, qué equipazo. Pero ponga 4 troncos atrás, unas babosos que no se les pasa a todo el mundo. Pregunto, ¿de qué sirve usted tener semejante delantera impresionante si no tiene defensa? Por más delantera, por más goles que hagan estos, los otros le van a llenar, porque le falta ¿qué? Defensa. En el cristianismo pasa lo mismo. Tenemos buenos delanteros. Hay algunos sonríen, está hablando de mí el pastor. Tenemos mediocampistas, pero nos falta defensa, nos falta apología. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que lo entienda. Quinto, son 20 puntos y nos vamos. No, mentira, son 6 y nos vamos, y la otra semana le enseño la otra parte. Bueno, los que quieran venir, ¿no? El apologista debe hacer lo posible por evitar las discusiones humanas y sin sentido. Hay un momento donde uno dice la palabra: no le echen las perlas a los cerdos. Ya le habló, ya no le hable más. ¿Para qué pelea más si ese no es un hereje? Ya no siga en esto. ¿Alguien entendió? Mire lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 6:20. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Esto es un consejo a los que van a salir ahorita a evangelizar. En el bus. Timoteo. Grítele a su hermano: Timoteo. ¿Qué le está diciendo? Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Tú así llamado conocimiento. Oiga lo que está diciendo. Evita esas discusiones. ¿Qué sacas pelear con alguien que no quiere oír? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23. Vuelve a decirle a tu hermano lo que le dijiste ahorita. Te repito. Dígale otra vez. Te repito, hermano. No te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. No se metan en discusiones. Usted va a hablarle a alguien y le habla y este se contrapone y de todo. Haga lo que hizo el apóstol Pablo cuando mago Bar Jesús se oponía. Pablo le dijo: hoy quedarás ciego. Quedó ciego. No dejaba predicar. Él quería salvar a un hombre y se metía. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Alguien no sabe porque no lee la Biblia. Por eso es que no entiende, porque no le quiere leer la palabra. Bueno, diga: te repito. No te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor, ¿dónde están? No debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Qué más tiene que hacer? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Dese cuenta de todos estos versículos que les he mostrado. Hablan de defender la fe, salvar la gente, sacarla de la ignorancia, abrirle los ojos, exhortarla, moverla, sacarle de esa tiniebla en que se encuentra. Esta ha sido mi tarea durante 30 y algo de años. Abrirle los ojos a los ciegos, a los que han querido oír, destaparle esos oídos al estilo Shrek, sacarles ese taco y ponerle la velita ahí para ver si oyen. Shrek es que se llama.
Más o menos, perdone mi inglés como pachuco, pero bueno. Sexto y último, porque ya están como topollillo, me voy por la camita. Algunos que tuvo sueño, pastor. A las 4 de la mañana dijo sí. 4. Vamos a ver, yo estoy que veo el número ahí, ¿cuántos va a marcar? Bueno, el sexto y último. Bueno, los voy a animar más bien para la otra. ¿Quiere que les diga qué les voy a predicar en la otra? Les voy a hablar del poder del apologista. Y voy a ministrar con la ayuda de Dios ese poder. Y vamos a hablar del propósito final del apologista. Y luego vamos a ministrar con la ayuda de Dios, que Dios derrame ese poder para que podamos hacer apología y salvemos millones de almas para la gloria del Dios Todopoderoso. No se lo vaya a perder. Bueno, sexto, el apologista debe tener el valor de predicar la palabra a los que se creen. Ojo, a los que se creen sabios en este mundo. Se creen, no lo son, se creen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Versículo 16. Mucha atención, voy a ir leyendo, voy explicando. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Pablo está en Asia Menor, en Atenas. ¿Qué país es ese? Grecia. Está allá, en la capital, Atenas. Y está mirando a todos lados y aquí encuentra una imagen. El dios Olimpo, no sé qué. Aquí el dios tal, Júpiter. Bueno, una cantidad, por todos lados veía dioses. Ídolos. Eso es lo que está viendo Pablo cuando entró a la ciudad ¿de dónde? De Atenas. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuviesen allí. Así que tenemos al Pablo en Atenas lleno de ídolos, predicándole a un montón de gente, tratando de hacer apología. Es lo que está haciendo. También, ojo, ahí sigue la apología. Debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Está debatiendo con ellos. Son filósofos, le hablan y Pablo le habla de la fe. Está haciendo apología. Cuando él habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica a unos dioses extranjeros. Claro, ellos tenían dioses por todos lados. Dijeron: este nos trae otro. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas, queremos saber de qué se trata. Así que les causó curiosidad y lo invitaron a un lugar, al Areópago, para oír, para que él les hablara allá en Atenas. Un recinto especial, no sé si lo han visto en fotos. Son las rocas allá donde discutían todo eso. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Eran intelectuales, intelectuales que se llenaban de conocimiento. Su Dios era el conocimiento, lo que más pudieran aprender, metían ideas, se creían sabios. Porque mientras caminaba, en versículo 22, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todos sentidos. Ojo a lo que voy a decir. Eran teístas, creían en Dios. Es más, eran politeístas porque creían en muchos dioses. Versículo 23.
porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. A este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de vosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y con esto, y como esto es cierto, no debemos pensar que en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, de plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el varón que Él ha designado, y le demostró a todos quién es el hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con este terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entonces entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. Voy a leer hasta ahí. Vuelvo a comentarle la historia. Pablo ha entrado a una ciudad. ¿Cómo se llama? Atenas. Una ciudad de gente intelectual, gente con mucho conocimiento, gente de ciencia, gente de filosofía, de pensamiento avanzado, gente que creía en muchas cosas, pero a la vez gente que creía mucho en Dios. Eran teístas, creían en Dios pero a su manera. Creían que Dios no era formado por uno sino muchos dioses. A eso se le llama politeísmo. Así que Pablo, cuando llega y ve toda esta idolatría, observa que en medio de la ciudad hay un lugar vacío. Había un altar para el dios Venus, para el dios Júpiter, había el dios Olimpo, todos los dioses que usted quiera imaginarse estaban allí. Pero había un pedestal que estaba desocupado y decía: al Dios no conocido. Así que ellos hicieron dioses de todos y dijeron: por si se nos quedó alguno por fuera, hagámosle un pedestal, y le pusieron. Esto es lo que es el extremo de la idolatría. Así que Pablo empieza a discutir con ellos, con los estoicos, que eran filósofos, con los epicúreos, que eran filósofos atenienses. Habla en la sinagoga, va a la plaza pública y empieza a hablar de Cristo, tratando de ganar al menos un alma en medio de un país, de un pueblo ignorante, que se creía sabio pero era ignorante en el conocimiento de Dios. Empieza Pablo a discutir con estos filósofos. Los filósofos epicúreos o estoicos presentan sus tesis y Pablo discute con ellos, tratando de convencerlos. Algunos están curiosos y le dicen a Pablo: está interesante el tema. Lo llevan a la asamblea mayor, al Areópago, una montaña de piedra donde se reunían en aquella época, y allá empiezan a escuchar a Pablo. Pablo empieza elogiándolos y diciéndoles: observo por todos que ustedes son personas muy religiosas, pues mirando a su contorno veo que ustedes tienen culto de adoración a todos sus dioses, pero observé que en uno de ellos tienen un escrito al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen es al que yo vine hoy a hablarles. El Dios que creó el universo, el Dios que creó el cielo y la tierra y los creó a ustedes. El Dios que ha hecho todo con el poder y el aliento de su boca. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios al que yo vengo de hablarles.
El Dios que hizo el universo, que no necesita que ningún hombre haga algo por él porque es poderoso. Un Dios que viene a ayudar a la gente y no necesita que nadie le ayude. Ese Dios que los creó a ustedes y me creó a mí, ese Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar salvación y lo confirmó al resucitarlo de entre los muertos. Cuando ellos escuchan la palabra resurrección, algunos se burlaban, otros creían, otros querían oír más y unos pocos fueron salvados. Entre esos Dionisio y Dámaris y otros entre ellos. Pablo era un apologista de tiempo completo. Aparte de apologista, era un evangelizador, un salvador de almas. Ha llegado el tiempo, hermano, de que nosotros los creyentes verdaderos nos levantemos como hombres y mujeres de Dios a hacer apología y salvar y rescatar las almas que se están perdiendo en el infierno. Ha llegado el momento de salvarlos, de rescatarlos y de llevarlos al cielo por medio del conocimiento de la palabra. Que Dios Todopoderoso ayude a todos los creyentes que me escuchan a levantarse de su conformismo, a dejar un cristianismo vacío, a querer prepararnos, porque la salvación de las almas es importante. Dios no podrá usar una iglesia que está dormida. Dios quiere usar una iglesia que se levante, una iglesia que se despierte, una iglesia que diga: aquí estoy, Señor. Como el Señor le dijo a Isaías, en Isaías capítulo 6, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dijo: entonces levántate, Isaías, y ve y predícale a mi pueblo y llévale este mensaje. Dios está esperando que se levanten hombres y mujeres que digan: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y no que digan, como dijo el profeta: Señor, envía otro, porque yo soy un niño y no sé hablar. No esperes que Dios te exhorte y te diga: tú no eres un niño, tú irás a donde yo te mando, irás y hablarás lo que yo te ordeno, porque yo soy tu Dios, que te ordeno que hagas lo que yo te mando. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. Ha llegado el momento de levantarnos a predicar el evangelio. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.